Bien, ayer estábamos hablando con José Loyap, ministro de Cultura de la provincia, y nos hablaba de un evento importante que va a ocurrir este día sábado 5, con, por un lado, un homenaje al escritor, periodista Esteban Abad, pero también con la presentación en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestra provincia, de la ópera de la Selva Interior, un trabajo escrito por Marcelo Toledo, que está en línea, que ha llegado desde los Estados Unidos, como tantas otras veces, ¿no? Donde vive desde hace ya 27 años. Marcelo es misionero, es posadeño, estudió música en la Universidad Nacional del Litoral, hizo una maestría en composición en la Universidad de Siracusa y es doctor en música por la Universidad de Columbia y está aquí con actuaciones en diversas partes del mundo, ha presentado obra en Estados Unidos, en Europa, en centros muy importantes como el Pompidou, por ejemplo, ¿no? Así que un placer enorme saludarlo. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido de algún modo, ¿no? Buenos días, Miguel. Mucho gusto y un placer hablar con vos y estar en tu programa. Marcelo, vamos a comenzar hablando un poco de tu trabajo de los últimos años, ¿no? Y voy a empezar con una pregunta que puede llegar a parecer un poco tonta, pero bueno, hay que hacerla. Se puede, si yo digo sonido, ¿estoy diciendo lo mismo que decir música? Y en tal caso, yendo ya puntualmente a tu trabajo, ¿qué sería el timbre de ese sonido en el que venís trabajando? Bueno, eso para empezar no es absolutamente una pregunta inocente. Creo que la esencia de todas las investigaciones sobre la composición en los últimos 80 años reside alrededor de esa pregunta, ¿no? O sea, el sonido, por un lado, es la esencia de la música, ¿sí? Si no hay sonido, no existe la música. Pero al mismo tiempo, hay mucho sonido, que puede ser música sin que atraviese por la esencia misma del sonido. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay lenguajes musicales que pueden pasar por el costado del sonido y aún ser música, ¿sí? ¿Por qué? Porque están más relacionados con lo que llamamos lenguaje, ¿no es cierto? Entonces tenemos diferentes tipos de músicas que reconocemos su lenguaje y a partir del lenguaje reconocido podemos captar y apreciar y disfrutar de la música, pero quizás el sonido es solamente un aspecto tangencial o no tan esencial de la música. En el trabajo que yo hago hace ya muchos años, la pregunta fue esa, ¿no? ¿Cuál es el material de la música? Digamos, como en el pintor, ¿cuál es la paleta y el material que generan esas percepciones visuales, ¿no? Entonces, mi investigación hace muchos años entra en ese espacio y se concentra sobre todo en el sonido, pero no solamente en el sonido como una cosa general, sino en aspectos del sonido que son periféricos muchas veces a la música, lo que llamamos ruidos, sonidos complejos, sonidos con muy pocas frecuencias claras, ¿no? Ese es el espacio en el que yo investigué por mucho tiempo la música que escribo, ¿no? Hablemos de eso también y hablemos de la relación de ese timbre o esos timbres o estas búsquedas con los instrumentos, digamos. Una vez escrita la obra, ¿cómo se piensa el mostrar la obra? ¿Cómo se instrumenta la obra? ¿Siempre hay instrumentos o dado que hay, como vos decías, ruido, por ejemplo, puede haber otros objetos que den cuenta de esos timbres? Sin duda que hay. Yo no los utilizo, o sea, estamos hablando de sonidos electrónicos o sonidos transformados electrónicamente. Yo no los utilizo. Toda mi producción, salvo 2 o 3 horas donde sí hago eso, todo es acústico, ¿sí? Es la investigación desde los instrumentos mismos. Ahora, hay algo que se llama técnicas extendidas, por ejemplo, o sea, que exploran espacios más periféricos de la producción sonora de cada instrumento, un violín, flauta, clarinete, cello. Y entonces desde esos lugares se expanden las posibilidades sonoras de los instrumentos. Eso ya hace mucho tiempo se está haciendo, pero el tema es que para cada
creador, ¿no es cierto? Hay una forma de acercarse a eso, ¿no? Lo mío fue visceral, directamente en un momento, estando en Nueva York, tomé y alquilé cada uno de los instrumentos para los que fui a escribir y los toqué yo mismo, investigando acústicamente las posibilidades. Y allí ocurre algo interesante, que no es el instrumento en sí mismo, sino es la relación que hay entre quien toca y el instrumento, esa fricción, esa resistencia que existe y produce sonoridades extrañas. Te voy a producir una, por ejemplo. ¿No? Claro. Por ejemplo, eso, ¿no? Eso, lo que ocurre allí, esa fricción entre el instrumento que resiste y quien lo produce, allí hay una beta hermosa y riquísima de posibilidades, ¿no? Pero después hay otro tema que mencionaste. Antes de llegar a quienes tocan y demás, está cómo se escribe eso, ¿no es cierto? Para que esto que yo hice sonar lo pueda tocar alguien en Japón o en cualquier otro lado y que entienda perfectamente qué es lo que hay que hacer. Y ahí hay todo un mundo, ¿sí? El mundo de la transcripción o de la traducción de dos cosas: la sonoridad, o sea, el sonido mismo, o la acción. Son las dos cosas que se traducen, una u otra o ambas, ¿sí? Para que el documento, que es la partitura, pueda ser interpretado por diferentes ensambles en diferentes partes del mundo, sin que haya una gran diferencia entre ellos, ¿no es cierto? Y eso es todo otro espacio de investigación que yo también me dediqué a eso muy intensamente. Bueno, puedo seguir hablando más del tema, pero eso es otro tema, ¿no? Tal cual. La notación, sí. Tal cual. Me parece que vamos a juntarnos en otro momento para hablar de eso, que es fascinante. Me interesa otro punto más, porque bueno, me quedan 6 o 7 minutos y los quiero aprovechar, que es la relación de tu música con la literatura, ¿no? Porque bueno, recordemos a tu padre, al escritor, al mundo de la literatura con el que te has relacionado varias veces, y vayamos a la ópera puntualmente, que se va a mostrar este fin de semana, y el tema allí es la selva interior, es Quiroga. ¿Cómo es la relación de tu música con la obra de Quiroga puntualmente para esta ópera? Bueno, esto fue un encargo del Teatro Colón, del Centro Experimental del Teatro Colón, donde me propusieron hacer una ópera infantil sobre los cuentos de la selva. Yo inmediatamente dije que fui incapaz, o sigo siendo incapaz de hacer una ópera infantil, no entiendo esa dimensión todavía, pero sí propuse inmediatamente una ópera dramática con Quiroga como porque ya sabemos que la vida de Quiroga, no solo su obra, sino también su vida, es algo extremadamente particular, ¿no? Intenso, particular, único, ¿no? Entonces yo tomé esa idea y me concentré en el momento en que Quiroga decide suicidarse, ¿no? Entonces, paradójicamente, la muerte puede ser el momento más trascendente de la vida, y cuando ese momento no llega solo, sino que uno mismo lo elige, esa trascendencia puede tomar una dimensión inimaginable, ¿no? Yo traté de imaginarme con sonidos lo que podría ser esas experiencias, ¿sí? Entonces, la ópera, yo le llamo ópera imaginaria porque ocurre en la mente de Quiroga. Yo me imagino que entro a su mente en ese momento y qué ocurre en él. Entonces organicé la selva interior en selvas de diferentes colores. Cada una de ellas tiene una situación particular, emocional, de la memoria o reflexiva, ¿no? Entonces, selva blanca, selva gris, selva negra, selva roja y selva azul son las selvas, ¿no? Y luego hay otros elementos, hay dos agonías, la agonía de él mismo, pero también la agonía de su primer mujer, que tardó 8 días en morir, ¿no? Tratando de suicidarse, tardó 8 días y fue traumático para él. También hay 3 momentos que son metáforas de la vida y la obra de Quiroga. Una se llama Moscas, que tiene que ver con un cuento de él. Otra se llama Hormigas, que es la metáfora del cáncer que come al cuerpo. Y la otra, Pájaros.
Entonces, estos son los momentos de la ópera, pero salvo una introducción de Abelardo Castillo, a quien le pedí si podría grabar él mismo con su voz un texto que yo elegí de su liminar a los cuentos completos de Quiroga. Él grabó con su voz, que es notable, él grabó ese texto. Salvo ese texto, no hay más texto en la ópera. Bien, bien, todo bien. ocurre desde el sonido, ¿sí? Bien. Para otro día, y ojalá podamos charlar más sobre esto, me gustaría que hablemos del mundo visual también relacionado con la música, porque algo de eso está en esto que acabas de contarme, ¿no? Pero bueno. Claro. Sí, hay un elemento sinestésico cuando compongo permanente, digamos. Veo lo que escucho, escucho lo que veo. Por eso también la partitura refleja de alguna forma todos esos estados del sonido transformados en elementos visuales, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a hacer como, bueno, vos sos de acá, así que vas a entender esto. Vamos a vender o peixe. Esto ocurre el día sábado 5, ¿a qué hora y dónde? Bueno, esto ocurre en la Casa Museo Horacio Quiroga el sábado 5 de agosto a las 5 de la tarde, ¿sí? Después del evento anterior que nombraste, ¿sí? Perfecto. Una hora después. Y también quiero nombrar que después de la audición de La Selva Interior, nuestro querido y gran músico Cacho Bernal va a hacer lo que yo llamé un Wallenbau mantra, ¿sí? Un estado suspendido rítmico, ¿sí? Al cual también están invitados quienes quieran participar, pero va a ser a partir de ese centro, de esa usina que es Cacho Bernal. Así que, bueno, eso es lo que va a ocurrir y yo estoy muy encantado con todo esto que ocurrió de una forma muy natural, con un ministro de Cultura que es músico, que es artista y que entiende perfectamente cada situación y es expeditivo para tomar decisiones justas y acertadas para esta situación, ¿no? Estoy muy encantado con eso. Quiero decir una cosita más, que también se presentará el poema de mi viejo, de mi padre, Marcial Toledo, Canto Horacio Quiroga, que ya está instalado en la casa de Quiroga, ¿sí? Es un poema que él escribió hace 50 años. Tal cual. Marcelo, te mandamos un abrazo, fue una hermosa charla y bueno, siempre una pena que en radio no tengamos más tiempo, pero bueno, ya habrá oportunidad. No, tendremos más tiempo, sí, sin duda. Seguro. Yo te agradezco a vos, muchas gracias. Charlábamos con Marcelo Toledo, entonces misionero, músico, hace 27 años que vive en los Estados Unidos, en Nueva York, con una carrera internacional impresionante, ¿no? No sé cuántos músicos pueden decir, mi obra se tocó en el Pompidou, por ejemplo, ¿no? Bien, Marcelo Toledo y la presentación de su trabajo, La Selva Interior, este fin de semana, el sábado 5, en la casa de Horacio Quiroga, en San Ignacio. 19 minutos han pasado de la hora 10 en la mañana.